Sánchez Tepos, muchas gracias por estar aquí, licenciado. Muchas gracias, al representando contrario. esta gran institución dependiente de la Secretaría de Salud y Así que es indispensable no solamente para regular, sino para la economía del país. Muchas Pero gracias. hay gente que no sabe exactamente cuál es la función. De hecho, de yo la Cofepris. verdad oigo Cofepris que regula los precios, que regula ciertos productos, pero a ciencia cierta, ¿qué es la Cofepris? Porque creo que es una duda que tenemos mucha gente, ¿no? Sí, muchas gracias y en verdad, Yasmín, doctor, por la Gracias. invitación al programa. Y para nosotros es muy importante que la ciudadanía entienda quién es la Cofepris. La Cofepris es una institución creada hace 16 años, dependiente de la Secretaría de Salud y que se dedica principalmente a regular los bienes de consumo general que tienen los mexicanos todos los días, y me voy a referir a varios de ellos. Ok. Regulamos en Cofepris todos y cada uno de los medicamentos, de todos los insumos para la salud que consumen los mexicanos, los pacientes, todo lo que se comercializa en México, que sean medicamentos, dispositivos médicos, está previamente regulado por la Cofepris. No hay un solo artículo en México de insumos para la salud que se pueda comercializar en México si no tiene el permiso registro del sanitario de Cofepris. Ok. Regulamos también los alimentos y bebidas. Todo el sector de alimentos y bebidas está regulado. No es que necesiten los permisos para operar, pero sí aseguramos calidad de la producción a través de certificados de producción con calidad en las plantas. Aplicamos las normas oficiales mexicanas que aplican para todos el universo grande, por supuesto, de alimentos y bebidas que se comercialicen en México. Etiquetado frontal que les aplica a alimentos y bebidas no alcohólicas, lo implementamos nosotros. Publicidad de alimentos y bebidas, publicidad de medicamentos, Nadie lo se regula puede la Cofepris. anunciar si no tiene permiso de la Exactamente, tiene que haber necesariamente un permiso de publicidad para estos sectores, alimentos, bebidas, plaguicidas, dispositivos médicos, medicamentos. Regulamos la industria química también, todas las sustancias activas que sirven, por ejemplo, para los medicamentos y también para todo el sector de perfumes o de fragancias, necesitan un permiso de importación por parte de Cofepris. Regulamos también nosotros los plaguicidas, los que son pues estos productos que sirven precisamente para que en el campo pueda haber un combate con calidad en contra de los digamos, algún tipo de problemas precisamente vinculados con el cultivo. Pero entonces es muchísimo trabajo. Y faltan varias cosas Faltan más. ¿no? ¿Qué más? Las clínicas. Regulamos clínicas, regulamos... ¿Clínicas de qué tipo? ¿De belleza? De todo tipo. De todos los que tengan que ver con medicamentos o no Sin duda. necesariamente. A ver, hay una separación importante que hacer. La Cofepris no regula todos los tratamientos que se aplican en las clínicas, pero sí estamos encargados de revisar las clínicas en su infraestructura para que cumplan con las normas oficiales que les aplican a cada una de ellas. Ahí, por ejemplo, tenemos las clínicas de hemodiálisis, los bancos de sangre, incluso las clínicas estéticas, que muchas están en el país, nosotros las regulamos para asegurar, uno, que los tratamientos que den sean legales, existan en la práctica profesional, pero también para asegurar que cumplan con otros requisitos, por ejemplo, Higiene. el aviso de funcionamiento, higiene, condiciones sanitarias. Incluso también aseguramos que los profesionales de la salud, los médicos, cuenten con cédula profesional. Estén por ejemplo. certificados de alguna Estén forma. certificados, exactamente. Bueno, pues como está muy interesante y queremos seguir hablando de esto, ¿por qué no hacemos una pausa? Ahorita regresamos, estamos con el comisionado, la Cofepris, así es que si tiene alguna duda, llámenos al 5322-0300 o @ el ombligo CDMX o al ombligo de la luna en Facebook. Muchas Gracias, ahorita regresamos. Time for joking. There's a hole. Estamos de vuelta en el ombligo de la luna, conversando con Julio Sánchez Tepos, comisionado federal para la protección contra riesgos sanitarios, la Cofepris. Y bueno, pues nos quedamos con todo lo que nos está diciendo. para lo que el sirve la licenciado. Cofepris y que podemos acudir a ella en cualquier momento a solicitar ayuda e información, ¿no?
Sí, A muchas ver, por ejemplo, gracias. si yo voy a una clínica a ponerme Botox o a ponerme rellenos o a ponerme lo que sea, tengo que checar que esté esa clínica certificada por Sí. COFEPRIS Claro. o con un dermatólogo también, porque muchos dermatólogos usan aparatos para X, también tiene que, o sea, todo lo que se refiere a clínicas Sí, donde tenga que ver La tengan salud. algún insumo médico. sí. Ok. Así es. A ver, todas las clínicas en México realmente están sujetas y también incluso la de los propios médicos profesionales que ofrecen una consulta privada. Todos los hospitales y todas las clínicas Ok. deben tener un aviso de funcionamiento. Ese aviso de funcionamiento es un trámite que es gratuito y que se realiza precisamente con el propósito de que la agencia sanitaria conozca exactamente el giro precisamente de los médicos o las clínicas en relación con la salud. Ahora, hay algunas clínicas que dependiendo precisamente de su giro, de su actividad e incluso de los dispositivos que utilizan, por ejemplo los de hemodiálisis, deben cumplir con otro tipo de normatividad adicional. Por ejemplo, para los médicos, la consulta médica sí tiene una norma y también se deben aplicar algunas reglas de la farmacopea, en donde, por ejemplo, siempre debe haber una separación entre el área de exploración y el área de consulta. Ejemplo de requisito específico que deben cumplir todos y cada uno de los consultorios médicos. Ahora, clínicas que tengan, por ejemplo, rayos X, bueno, Ok. deben cumplir con otro tipo de normatividad precisamente que asegura la calidad y la seguridad con la que deben operar ese tipo de dispositivos. Los No solo bancos para el de paciente, sangre. sino hasta para los mismos médicos o Exactamente. gente que trabaja ahí. Exactamente, el modelo de riesgo sanitario que aplica la COFEPRIS tiene que ver con esto, con el tipo de dispositivos médicos que se usan, con el tipo de medicamentos que se administran, el tipo de tratamientos que se aplican por los profesionales de la salud, y en ese sentido hay clínicas que deben cumplir con más normatividad que otras, dependiendo de los tipos de actividades que se realizan en estas. Así lo que tú me preguntas, en una clínica donde se pone solamente Botox, deben cumplir con alguna normatividad. ¿Qué debe hacer el ciudadano? Cuando ve algo Cuando se anormal. encuentra exactamente una clínica a la que acude y por principio de cuentas está cerrada la clínica, ¿no? Y no te dan informes a no ser que tengas una cita previa. ¿Y con quién va? No con el doctor. ¿Y para qué? Porque vengo una cita. Es muy probable, si no te muestran aviso de funcionamiento, si están escondidas, que no, eso pues es posible, de inmediato tendríamos que desconfiar de que sea una clínica adecuada y que cuente con permisos. ¿Qué sugiero? De inmediato denunciar a la COFEPRIS. Ok. Nosotros tenemos O un número. solicitar la información de si Sin está registrada o no está registrada. Sin duda, así ¿No? es. De inmediato se puede llegar a la recepción de estos lugares, decir, ¿quién es el? Enséñeme su aviso de funcionamiento. ¿Tiene usted registro de COFEPRIS? Sí, bueno, usted tiene que mostrarme la identificación, la cédula profesional del médico responsable, del responsable sanitario de esta clínica. Y ahí nos vamos a dar cuenta. Ahora, en caso de que veamos alguna irregularidad que se puede encontrar, es muy importante que el propio ciudadano nos pueda llamar. La fuerza más importante de vigilancia, incluso de condiciones sanitarias, es el propio ciudadano, que nos puede incluso decir si algo está funcionando mal. Con una llamada basta. 01800-033-5050 nos pueden llamar al teléfono de atención de la COFEPRIS para hacer denuncias sanitarias y Ahí también está. al teléfono, también al correo electrónico contactociudadano@cofepris.gov.mx. Si yo voy a una clínica donde veo que no hay ninguna asepsia, también lo puedo denunciar. Que todo está sucio, que todo está. Que Sí, hay por botellas de supuesto. refresco, Las que hay. condiciones sanitarias también es un Es requisito importantísimo, ¿no? indispensable para la operación adecuada de las clínicas. Y en cuanto a los anuncios, de repente, somos el país con más diabetes infantil, con más diabetes, y de repente vemos que se prohíben los anuncios de tabaco, los anuncios de alcohol, pero los de los refrescos no.
y los de muchas golosinas no. Y es parte del gran problema de diabetes infantil. Bueno, el tema ha sido tratado por el gobierno federal de manera estratégica, incluso desde el 2013. Ustedes recordarán que el presidente de la República emitió un acuerdo estratégico para delinear la política en materia de combate a la obesidad, en materia de combate a la hipertensión y la diabetes. Reconociendo precisamente lo que dices, doctor, que hay un problema grave de salud en México, que precisamente consiste pues, en que estamos obesos y que además tenemos un gran problema precisamente originado por esa condición y que nos lleva incluso a tener mayor, digamos, ser más propensos a la diabetes. Ahora, ¿qué se ha hecho en esa estrategia? Múltiples cosas. Sí hay buenos resultados, hay mucho que hacer, pero sí hay algunos. En particular el que usted se refiere, doctor, relacionado con la publicidad. Desde el 2014 emitió la Secretaría de Salud lineamientos para el control de la publicidad de cierto Engañosa, tipo de ¿no? productos, engañosa, y además de cierto tipo de productos de consumo con alto contenido calórico. Incluso revisemos las publicidades que se hacían en esa época. ¿Cómo han cambiado? Han cambiado en muchos términos. Uno, porque, por ejemplo, hay algunas golosinas que ya no se anuncian en algunos horarios. Y quiero recordar a ustedes un programa específico que salía dirigido a los niños en los fines de semana y que precisamente promovía el consumo de golosinas de alto contenido calórico. Y el ejemplo más claro es que ese programa ya no existe, precisamente por este tipo de lineamientos que restringieron la publicidad de múltiples productos con alto contenido calórico. Refrescos ya no se pueden anunciar incluso en algunos horarios, solamente en ciertas excepciones de programas se pueden anunciar, y también hay que recordar que parte de esta estrategia fue incrementar los impuestos de manera importante para el consumo de refrescos. Recordarán ustedes también que otro de los elementos que incluso le tocó a la COFEPRIS fue diseñar e implementar el etiquetado frontal que hoy está en todos y cada uno de los productos preenvasados, alimentos y bebidas. Y estamos trabajando, por supuesto, en... Pues porque los refrescos también nos pongan qué nos alimenta un refresco. Ahí está, ahí está, Sí. doctor. Bueno, hay Lo muchas podemos cosas, ver en el etiquetado ¿Ah, sí? frontal. licenciado, porque hay médicos que ponen sustancias y que dicen, esto no lo puedo, porque siempre hay que pedir un recibo para la Secretaría de Hacienda. Sí. Dicen, no, porque este viene del extranjero, entonces no te puedo dar recibo. Pero no sabemos si esta sustancia está permitida o no, que porque son americanas o son alemanas o son... ¿Qué Sí. se hace en esos casos? Porque Qué hay bueno que lo- denunciarlo, ¿no? Sin duda, qué bueno que lo mencionas, Yasmín, porque quiero recordar un caso muy penoso, triste, y que sin duda no es el último, que es el del consumo por parte de la señora Garza en Nuevo León, de unas píldoras que servían para bajar de peso. Y que estas las comercializaba una empresa que ya desapareció vía internet, pero que a veces las comercializan la tía, la abuela, la comadre, ¿no? En fin, el brujo, ¿no? y que nos llevan a creer que no se necesitan permisos, Los famosos los productos famosos milagro. productos milagro para poder consumir algo. Estamos poniendo en riesgo nuestra vida. Por supuesto. Lo mejor que te puede pasar es que no te pase nada, pero lo peor que te puede pasar es como la señora Garza, desafortunadamente, murió porque le recomendaron tomar ese tipo de píldoras, y hay muchas otras condiciones que no sabemos, incluso de salud me refiero, que están generados por productos en donde no está asegurada la calidad de producción, no está asegurado, como mencionabas, la sustancia que tienen. Y si te ¿Quién la va a inyectan revisar eso? peor, Y si claro. te la inyectan, peor. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese tipo de productos? Primero, mantenernos fuera digamos, desconfiar de ellos, no comprarlos, denunciarlos y sin duda, pues pasar la voz, porque pareciera, doctor y también Yasmín, que este tipo de productos todavía se siguen vendiendo porque hay una demanda. Es decir, porque el ciudadano las Exacto. sigue queriendo Las quiere comprarlas. comprar, claro, Entonces, por supuesto. me ayuda mucho que ustedes me ayuden a dar este mensaje.
El ciudadano debe cuidarse a sí mismo. Nosotros vamos a combatirlos, ayúdenme a denunciar, pero no lo compren. Desconfíen de esto porque le puede afectar a la vida de las personas y sobre todo, peor, estamos retrasando la atención de un problema de salud que sí se podría atender con algún tipo de tratamiento legal. Licenciado Julio Sánchez Tepos, se quedaron muchas cosas en el aire, muchas Nos cosas faltó en la el cannabis, tintero. imagínese, ya se nos está acabando el tiempo. Más allá de que nos El tema encantaría más que sexy. regresara o a lo mejor algún funcionario que viniera cada... Yo estoy completamente disponible Pues, para verlos, ponle, para platicar con los tiene la ciudadanos. puerta abierta para, Aquí, para que que regrese a nos venga a platicar ver. con nosotros, porque creo que tenemos muchos temas que tocar cada todavía mes, aquí. cada 15 días. Yo creo que podría Con ser muy mucho bueno gusto. que la gente denunciara, la gente supiera, pues nos pusiéramos alerta. Porque existe esta también comisión. tenemos que hablar de los restaurantes, de los alimentos, Podemos de la hablar, calidad. por supuesto, incluso del sector pesquero, bien interesante, que nosotros También. regulamos, de los restaurantes, podemos hablar de tabaco, podemos hablar de alcohol. Sí. Podemos hablar sin duda del tema interesante que es la cannabis, que en eso se está trabajando Cuando en actualmente. los bares alteran también las botellas. Sin duda. el La alcohol. COFEPRIS tiene un laboratorio nacional de referencia que nos ayuda a hacer múltiples mediciones. Cuidamos las playas también, la calidad del agua. En fin, Pero hay son muchos miles de temas temas. interesantes y yo encantado en verdad de Pues acompañarlos. lo estaremos invitando próximamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, lo gracias a esperamos, ya ustedes. es un invitado permanente. Muchísimas gracias, Yasmín.